En el momento en que sus miradas se cruzaron en aquella fiesta de compromiso, algo en su interior le advirtió que algo no encajaba. El brillo en los ojos de él, esa sonrisa que antes la hacía temblar, ahora parecía una máscara perfectamente ensayada. Isabel llevaba 5 años junto a Ricardo, 5 años construyendo sueños y planes que se desmoronaron en apenas 30 segundos. 30 segundos que cambiaron todo. Nadie espera que el día más importante de su vida se convierta en una pesadilla pública. Todos los invitados guardaron silencio cuando aquella mujer irrumpió en el salón. «Él te está mintiendo», gritó sin importarle las miradas atónitas. «Llevamos juntos 6 meses. Me prometió que terminaría contigo». El tiempo pareció detenerse. Isabel, con su vestido de novia casi terminado esperándola en casa, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Lo que ocurrió después está grabado en la memoria de todos los presentes. Ricardo no lo negó. No pudo. Las pruebas eran irrefutables: fotografías, mensajes, regalos que Isabel nunca recibió pero que él había comprado con la tarjeta que compartían. La humillación fue completa, devastadora, frente a amigos, familiares y compañeros de trabajo. «Te vas a arrepentir», le dijo ella con una tranquilidad que asustó a los presentes. No era una amenaza, era una certeza. Isabel recogió su bolso, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Se marchó con la dignidad intacta mientras los murmullos comenzaban a inundar el salón. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Isabel tuvo que reconstruirse desde las cenizas de una relación que creía perfecta. Volver a confiar parecía imposible. Las noches se hacían eternas entre lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿En qué momento comenzó la mentira? Pero la vida tiene sus propios tiempos y formas de equilibrar la balanza. Isabel se concentró en su carrera, en recuperar amistades olvidadas, en redescubrirse. Mientras tanto, Ricardo y su nueva pareja celebraban su aparente victoria en redes sociales, presumiendo de una felicidad que parecía inquebrantable. Nadie podía imaginar el giro que daría esta historia. Un correo electrónico equivocado. Una transferencia bancaria sospechosa. Una investigación que comenzó por casualidad. El imperio que Ricardo había construido con tanto esmero escondía secretos que ahora salían a la luz uno tras otro como fichas de dominó cayendo sin control. Lo que Isabel descubrió aquella tarde cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. Un hallazgo que pondría a prueba sus propios valores, su sentido de la justicia y su capacidad de perdón. Porque cuando la verdad completa salió a la luz, no solo Ricardo tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición pública que Isabel sufrió fue solo el comienzo de una cadena de eventos que nadie pudo prever. Y es que a veces, el destino tiene formas sorprendentes de hacer justicia. Esta es la historia real de cómo una mujer que lo perdió todo frente a todos encontró, en su momento más oscuro, la fuerza para levantarse. Y cómo la vida, con su misteriosa sabiduría, se encargó de poner cada cosa en su lugar. Pero ¿qué fue exactamente lo que Isabel descubrió? ¿Y cómo cambiaría esto no solo su vida, sino la de todos los involucrados? En el momento en que sus miradas se cruzaron en aquella fiesta de compromiso, algo en su interior le advirtió que algo no encajaba. El brillo en los ojos de él, esa sonrisa que antes la hacía temblar, ahora parecía una máscara perfectamente ensayada. Isabel llevaba 5 años junto a Ricardo, 5 años construyendo sueños y planes que se desmoronaron en apenas 30 segundos. 30 segundos que cambiaron todo. Nadie espera que el día más importante de su vida se convierta en una pesadilla pública. Todos los invitados guardaron silencio cuando aquella mujer irrumpió en el salón. «Él te está mintiendo», gritó sin importarle las miradas atónitas. «Llevamos juntos 6 meses. Me prometió que terminaría contigo». El tiempo pareció detenerse. Isabel, con su vestido de novia casi terminado esperándola en casa, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Lo que ocurrió después está grabado en la memoria de todos los presentes. Ricardo no lo negó. No pudo. Las pruebas eran irrefutables: fotografías, mensajes, regalos que Isabel nunca recibió pero que él había comprado con la tarjeta que compartían. La humillación fue completa, devastadora, frente a amigos, familiares y compañeros de trabajo. «Te vas a arrepentir», le dijo ella con una tranquilidad que asustó a los presentes. No era una amenaza, era una certeza. Isabel recogió su bolso, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Se marchó con la dignidad intacta mientras los murmullos comenzaban a inundar el salón. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Isabel tuvo que reconstruirse desde las cenizas de una relación que creía perfecta. Volver a confiar parecía imposible. Las noches se hacían eternas entre lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿En qué momento comenzó la mentira? Pero la vida tiene sus propios tiempos y formas de equilibrar la balanza. Isabel se concentró en su carrera,
en recuperar amistades olvidadas, en redescubrirse. Mientras tanto, Ricardo y su nueva pareja celebraban su aparente victoria en redes sociales, presumiendo de una felicidad que parecía inquebrantable. Nadie podía imaginar el giro que daría esta historia. Un correo electrónico equivocado. Una transferencia bancaria sospechosa. Una investigación que comenzó por casualidad. El imperio que Ricardo había construido con tanto esmero escondía secretos que ahora salían a la luz uno tras otro como fichas de dominó cayendo sin control. Lo que Isabel descubrió aquella tarde cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. Un hallazgo que pondría a prueba sus propios valores, su sentido de la justicia y su capacidad de perdón. Porque cuando la verdad completa salió a la luz, no solo Ricardo tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición pública que Isabel sufrió fue solo el comienzo de una cadena de eventos que nadie pudo prever. Y es que a veces, el destino tiene formas sorprendentes de hacer justicia. Esta es la historia real de cómo una mujer que lo perdió todo frente a todos encontró, en su momento más oscuro, la fuerza para levantarse. Y cómo la vida, con su misteriosa sabiduría, se encargó de poner cada cosa en su lugar. Pero ¿qué fue exactamente lo que Isabel descubrió? ¿Y cómo cambiaría esto no solo su vida, sino la de todos los involucrados? Para entender lo que sucedió después, hay que volver 3 años atrás, cuando Isabel y Ricardo se conocieron en aquella conferencia de negocios. Ella, recién graduada en finanzas, brillaba con ideas frescas y una determinación que llamaba la atención. Él, ya establecido en el mundo empresarial, se acercó con esa sonrisa que parecía sincera, ofreciéndole una oportunidad laboral que sonaba demasiado buena para ser verdad. Quizás debió sospechar entonces que las cosas perfectas rara vez lo son. Isabel provenía de una familia trabajadora que sacrificó mucho para darle educación. Su padre, enfermo del corazón, había invertido sus ahorros en el futuro de su hija. Siempre sé honesta, por más difícil que parezca, le repetía cada mañana. Antes de salir a trabajar. Esas palabras, grabadas a fuego en su memoria, serían puestas a prueba más adelante. La relación con Ricardo floreció rápidamente. Él la deslumbró con su mundo de lujos y contactos importantes. Restaurantes exclusivos, viajes improvisados, regalos costosos. Isabel, aunque incómoda al principio con tanto derroche, se adaptó pensando que así era la vida cuando el éxito llegaba. Nunca imaginó que parte de ese dinero no era precisamente legítimo. Mientras tanto, en la empresa, Isabel comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las cuentas. Transferencias que no cuadraban, documentos con fechas manipuladas, clientes fantasma. Cuando preguntaba, Ricardo siempre tenía una explicación convincente. Son estrategias fiscales perfectamente legales, le aseguraba besándola en la frente. Confía en mí. Y confiaba. ¿Cómo no hacerlo cuando le había entregado su corazón? Cuando había presentado a Ricardo a su familia, cuando habían comenzado a planear una vida juntos. Cuando secaba sus lágrimas las noches en que su padre empeoraba y le prometía que siempre estaría a su lado. La traición amorosa fue solo la punta del iceberg. El correo equivocado que llegó a su bandeja de entrada 3 meses después de la humillante ruptura contenía documentos adjuntos que no estaban destinados a ella. Balance financieros paralelos, contratos con cláusulas ocultas, y lo más devastador, un plan detallado para adquirir la pequeña propiedad que el padre de Isabel había heredado de sus abuelos. Un terreno aparentemente sin valor que, según los estudios geológicos confidenciales en ese correo, contendría recursos naturales por millones. Isabel sintió náuseas. Las piezas se encajaban ahora. El repentino interés de Ricardo en conocer a su familia, las preguntas casuales sobre propiedades familiares, incluso aquella insistencia en que formalizaran legalmente su unión antes de la boda. No era amor. Nunca lo fue. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Isabel guardó esos documentos en múltiples lugares seguros. No actuaría impulsivamente esta vez. La humillación pública le había enseñado a ser estratégica, a esperar el momento adecuado. Porque mientras Ricardo creía que ella estaba destrozada, llorando por un amor perdido, Isabel estaba descubriendo la verdadera dimensión de su traición. En el momento en que sus miradas se cruzaron en aquella fiesta de compromiso, algo en su interior le advirtió que algo no encajaba. El brillo en los ojos de él, esa sonrisa que antes la hacía temblar, ahora parecía una máscara perfectamente ensayada. Isabel llevaba 5 años junto a Ricardo, 5 años construyendo sueños y planes que se desmoronaron en apenas 30 segundos. 30 segundos que cambiaron todo. Nadie espera que el día más importante de su vida se convierta en una pesadilla pública. Todos los invitados guardaron silencio cuando aquella mujer irrumpió en el salón. «El té está mintiendo», gritó sin importarle las miradas atónitas. «Llevamos juntos 6 meses. Me prometió que terminaría contigo». El tiempo pareció detenerse. Isabel,
Con su vestido de novia casi terminado esperándola en casa, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Lo que ocurrió después está grabado en la memoria de todos los presentes. Ricardo no lo negó. No pudo. Las pruebas eran irrefutables: fotografías, mensajes, regalos que Isabel nunca recibió pero que él había comprado con la tarjeta que compartían. La humillación fue completa, devastadora, frente a amigos, familiares y compañeros de trabajo. «Te vas a arrepentir», le dijo ella con una tranquilidad que asustó a los presentes. No era una amenaza, era una certeza. Isabel recogió su bolso, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Se marchó con la dignidad intacta mientras los murmullos comenzaban a inundar el salón. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Isabel tuvo que reconstruirse desde las cenizas de una relación que creía perfecta. Volver a confiar parecía imposible. Las noches se hacían eternas entre lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿En qué momento comenzó la mentira? Pero la vida tiene sus propios tiempos y formas de equilibrar la balanza. Isabel se concentró en su carrera, en recuperar amistades olvidadas, en redescubrirse. Mientras tanto, Ricardo y su nueva pareja celebraban su aparente victoria en redes sociales, presumiendo de una felicidad que parecía inquebrantable. Nadie podía imaginar el giro que daría esta historia. Un correo electrónico equivocado. Una transferencia bancaria sospechosa. Una investigación que comenzó por casualidad. El imperio que Ricardo había construido con tanto esmero escondía secretos que ahora salían a la luz uno tras otro como fichas de dominó cayendo sin control. Lo que Isabel descubrió aquella tarde cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. Un hallazgo que pondría a prueba sus propios valores, su sentido de la justicia y su capacidad de perdón. Porque cuando la verdad completa salió a la luz, no solo Ricardo tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición pública que Isabel sufrió fue solo el comienzo de una cadena de eventos que nadie pudo prever. Y es que a veces, el destino tiene formas sorprendentes de hacer justicia. Esta es la historia real de cómo una mujer que lo perdió todo frente a todos encontró, en su momento más oscuro, la fuerza para levantarse. Y cómo la vida, con su misteriosa sabiduría, se encargó de poner cada cosa en su lugar. Pero ¿qué fue exactamente lo que Isabel descubrió? ¿Y cómo cambiaría esto no solo su vida, sino la de todos los involucrados? Para entender lo que sucedió después, hay que volver 3 años atrás, cuando Isabel y Ricardo se conocieron en aquella conferencia de negocios. Ella, recién graduada en finanzas, brillaba con ideas frescas y una determinación que llamaba la atención. Él, ya establecido en el mundo empresarial, se acercó con esa sonrisa que parecía sincera, ofreciéndole una oportunidad laboral que sonaba demasiado buena para ser verdad. Quizás debió sospechar entonces que las cosas perfectas rara vez lo son. Isabel provenía de una familia trabajadora que sacrificó mucho para darle educación. Su padre, enfermo del corazón, había invertido sus ahorros en el futuro de su hija. Siempre sé honesta, por más difícil que parezca, le repetía cada mañana antes de salir a trabajar. Esas palabras, grabadas a fuego en su memoria, serían puestas a prueba más adelante. La relación con Ricardo floreció rápidamente. Él la deslumbró con su mundo de lujos y contactos importantes. Restaurantes exclusivos, viajes improvisados, regalos costosos. Isabel, aunque incómoda al principio con tanto derroche, se adaptó pensando que así era la vida cuando el éxito llegaba. Nunca imaginó que parte de ese dinero no era precisamente legítimo. Mientras tanto, en la empresa, Isabel comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las cuentas. Transferencias que no cuadraban, documentos con fechas manipuladas, clientes fantasma. Cuando preguntaba, Ricardo siempre tenía una explicación convincente. Son estrategias fiscales perfectamente legales, le aseguraba besándola en la frente. Confía en mí. Y confiaba. ¿Cómo no hacerlo cuando le había entregado su corazón? Cuando había presentado a Ricardo a su familia, cuando habían comenzado a planear una vida juntos. Cuando secaba sus lágrimas las noches en que su padre empeoraba y le prometía que siempre estaría a su lado. La traición amorosa fue solo la punta del iceberg. El correo equivocado que llegó a su bandeja de entrada 3 meses después de la humillante ruptura contenía documentos adjuntos que no estaban destinados a ella. Balance financieros paralelos, contratos con cláusulas ocultas, y lo más devastador, un plan detallado para adquirir la pequeña propiedad que el padre de Isabel había heredado de sus abuelos. Un terreno aparentemente sin valor que, según los estudios geológicos confidenciales en ese correo, contendría recursos naturales por millones. Isabel sintió náuseas. Las piezas se encajaban ahora. El repentino interés de Ricardo en conocer a su familia, las preguntas casuales sobre propiedades familiares, incluso aquella insistencia en que formalizaran legalmente su unión antes de la boda. No era amor. Nunca lo fue. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado,
Isabel guardó esos documentos en múltiples lugares seguros. No actuaría impulsivamente esta vez. La humillación pública le había enseñado a ser estratégica, a esperar el momento adecuado. Porque mientras Ricardo creía que ella estaba destrozada, llorando por un amor perdido, Isabel estaba descubriendo la verdadera dimensión de su traición. Los siguientes meses fueron un juego de ajedrez silencioso. Isabel comenzó a investigar meticulosamente cada movimiento de Ricardo y su empresa. Se contactó discretamente con antiguos compañeros de trabajo, recopiló más evidencias y descubrió que no era la única víctima. Había un patrón. Ricardo se acercaba a personas con propiedades o conexiones valiosas, las enamoraba o les ofrecía sociedades tentadoras, y luego desaparecía con todo lo que podía sacar. La salud del padre de Isabel empeoraba. Las noches en el hospital se hacían interminables mientras ella dividía su tiempo entre cuidarlo y armar el caso contra el hombre que casi destruye su vida. «Papá, te prometo que no perderemos la tierra de los abuelos», le susurraba mientras él dormía, conectado a máquinas que marcaban el ritmo inestable de su corazón. Fue durante una de esas noches de vigilia cuando recibió la llamada de Lucía, la mujer que había irrumpido en su fiesta de compromiso. «Necesito verte. Hay cosas que no sabes y que deberías saber», dijo con voz temblorosa. Isabel dudó. ¿Por qué confiar en la amante de Ricardo? Pero algo en su tono de voz, ese miedo palpable, la convenció. Se encontraron en un café alejado del centro. Lucía había perdido el brillo desafiante de aquella noche. Ahora parecía asustada, mirando constantemente sobre su hombro. «Ricardo no es quien crees que es», comenzó. «Yo tampoco sabía en lo que me estaba metiendo». Le explicó cómo la había utilizado para conseguir información sobre terrenos que su familia poseía en el norte, cómo la había manipulado hasta que ella, desesperada al descubrir sus mentiras, decidió confrontar a Isabel. «Te hice un favor ese día, aunque no lo creas», dijo Lucía con una sonrisa triste. «Él planeaba casarse contigo para tener control legal sobre las propiedades de tu familia. Conmigo hizo lo mismo, pero yo no tenía a nadie que me advirtiera». Mientras las dos mujeres comparaban notas, una figura familiar entró al café. El primo de Ricardo, Carlos, quien siempre había parecido incómodo con la relación de Isabel y su primo. Sus miradas se cruzaron y él se acercó lentamente, como quien lleva un peso demasiado grande. «Los he estado buscando», dijo sentándose junto a ellas. «Hay algo que deben saber. Algo grande está por ocurrir y ustedes están en peligro». Carlos reveló que Ricardo no actuaba solo. Había inversores poderosos detrás, personas sin escrúpulos que no se detendrían ante nada para conseguir esos terrenos. La empresa estaba al borde de la quiebra tras varios negocios fallidos, y los terrenos de la familia de Isabel representaban su última oportunidad de salvación. «Van a hacer su movimiento este fin de semana. Ya tienen los documentos falsificados con tu firma, Isabel. Planean registrar la transferencia de propiedad el lunes a primera hora». El tiempo se agotaba. Con solo 3 días por delante, Isabel necesitaba actuar. Pero su padre acababa de ser trasladado a cuidados intensivos y ella estaba destrozada entre la preocupación por él y la urgencia de salvar el patrimonio familiar. Esa misma noche, mientras regresaba del hospital, notó un coche negro siguiéndola. Al llegar a su apartamento, encontró la puerta forzada. Alguien había estado buscando algo. Sus copias de los documentos seguían seguras, pero el mensaje era claro. Sabían que ella sabía. El teléfono sonó a medianoche. Era Ricardo. «Tenemos que hablar, Isabel», dijo con esa voz suave que antes la hacía estremecer y ahora solo le provocaba náuseas. «Las cosas se han complicado y creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos». Acordaron verse al día siguiente en un restaurante público. Isabel sabía que era una trampa, pero también su única oportunidad de ganar tiempo. Mientras tanto, contactó a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. «Necesito tu ayuda», le dijo. «Y tengo pruebas que te van a interesar mucho». La mañana del encuentro, Isabel se preparó cuidadosamente. Se puso el perfume que a Ricardo le gustaba, el vestido que él le había regalado en su primer aniversario. Si iba a interpretar el papel de la exnovia vulnerable dispuesta a negociar, lo haría perfectamente. Guardó una grabadora en su bolso y respiró profundo. Lo que no sabía era que Ricardo también tenía un plan. Un plan que involucraba a la nueva pareja de Isabel, a quien había estado investigando. Un plan que podría destrozar la credibilidad de ella justo cuando más la necesitaba. Y lo más aterrador, un plan que ponía en riesgo la vida de su padre en aquel hospital. En el momento en que sus miradas se cruzaron en aquella fiesta de compromiso, algo en su interior le advirtió que algo no encajaba. El brillo en los ojos de él, esa sonrisa que antes la hacía temblar, ahora parecía una máscara perfectamente ensayada. Isabel llevaba 5 años junto a Ricardo, 5 años construyendo sueños y planes que se desmoronaron en apenas 30 segundos. 30 segundos que cambiaron todo. Nadie espera que el día más importante de su vida se convierta en una pesadilla pública.
Todos los invitados guardaron silencio cuando aquella mujer irrumpió en el salón. «Él te está mintiendo», gritó sin importarle las miradas atónitas. «Llevamos juntos 6 meses. Me prometió que terminaría contigo». El tiempo pareció detenerse. Isabel, con su vestido de novia casi terminado esperándola en casa, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Lo que ocurrió después está grabado en la memoria de todos los presentes. Ricardo no lo negó. No pudo. Las pruebas eran irrefutables: fotografías, mensajes, regalos que Isabel nunca recibió pero que él había comprado con la tarjeta que compartían. La humillación fue completa, devastadora, frente a amigos, familiares y compañeros de trabajo. «Te vas a arrepentir», le dijo ella con una tranquilidad que asustó a los presentes. No era una amenaza, era una certeza. Isabel recogió su bolso, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Se marchó con la dignidad intacta mientras los murmullos comenzaban a inundar el salón. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Isabel tuvo que reconstruirse desde las cenizas de una relación que creía perfecta. Volver a confiar parecía imposible. Las noches se hacían eternas entre lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿En qué momento comenzó la mentira? Pero la vida tiene sus propios tiempos y formas de equilibrar la balanza. Isabel se concentró en su carrera, en recuperar amistades olvidadas, en redescubrirse. Mientras tanto, Ricardo y su nueva pareja celebraban su aparente victoria en redes sociales, presumiendo de una felicidad que parecía inquebrantable. Nadie podía imaginar el giro que daría esta historia. Un correo electrónico equivocado. Una transferencia bancaria sospechosa. Una investigación que comenzó por casualidad. El imperio que Ricardo había construido con tanto esmero escondía secretos que ahora salían a la luz uno tras otro como fichas de dominó cayendo sin control. Lo que Isabel descubrió aquella tarde cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. Un hallazgo que pondría a prueba sus propios valores, su sentido de la justicia y su capacidad de perdón. Porque cuando la verdad completa salió a la luz, no solo Ricardo tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición pública que Isabel sufrió fue solo el comienzo de una cadena de eventos que nadie pudo prever. Y es que a veces, el destino tiene formas sorprendentes de hacer justicia. Esta es la historia real de cómo una mujer que lo perdió todo frente a todos encontró, en su momento más oscuro, la fuerza para levantarse. Y cómo la vida, con su misteriosa sabiduría, se encargó de poner cada cosa en su lugar. Pero ¿qué fue exactamente lo que Isabel descubrió? ¿Y cómo cambiaría esto no solo su vida, sino la de todos los involucrados? Para entender lo que sucedió después, hay que volver 3 años atrás, cuando Isabel y Ricardo se conocieron en aquella conferencia de negocios. Ella, recién graduada en finanzas, brillaba con ideas frescas y una determinación que llamaba la atención. Él, ya establecido en el mundo empresarial, se acercó con esa sonrisa que parecía sincera, ofreciéndole una oportunidad laboral que sonaba demasiado buena para ser verdad. Quizás debió sospechar entonces que las cosas perfectas rara vez lo son. Isabel provenía de una familia trabajadora que sacrificó mucho para darle educación. Su padre, enfermo del corazón, había invertido sus ahorros en el futuro de su hija. Siempre sé honesta, por más difícil que parezca, le repetía cada mañana antes de salir a trabajar. Esas palabras, grabadas a fuego en su memoria, serían puestas a prueba más adelante. La relación con Ricardo floreció rápidamente. Él la deslumbró con su mundo de lujos y contactos importantes. Restaurantes exclusivos, viajes improvisados, regalos costosos. Isabel, aunque incómoda al principio con tanto derroche, se adaptó pensando que así era la vida cuando el éxito llegaba. Nunca imaginó que parte de ese dinero no era precisamente legítimo. Mientras tanto, en la empresa, Isabel comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las cuentas. Transferencias que no cuadraban, documentos con fechas manipuladas, clientes fantasma. Cuando preguntaba, Ricardo siempre tenía una explicación convincente. Son estrategias fiscales perfectamente legales, le aseguraba besándola en la frente. Confía en mí. Y confiaba. ¿Cómo no hacerlo cuando le había entregado su corazón? Cuando había presentado a Ricardo a su familia, cuando habían comenzado a planear una vida juntos. Cuando secaba sus lágrimas las noches en que su padre empeoraba y le prometía que siempre estaría a su lado. La traición amorosa fue solo la punta del iceberg. El correo equivocado que llegó a su bandeja de entrada 3 meses después de la humillante ruptura contenía documentos adjuntos que no estaban destinados a ella. Balance financieros paralelos, contratos con cláusulas ocultas, y lo más devastador, un plan detallado para adquirir la pequeña propiedad que el padre de Isabel había heredado de sus abuelos. Un terreno aparentemente sin valor que, según los estudios geológicos confidenciales en ese correo, contendría recursos naturales por millones. Isabel sintió náuseas. Las piezas se encajaban ahora.
El repentino interés de Ricardo en conocer a su familia, las preguntas casuales sobre propiedades familiares, incluso aquella insistencia en que formalizaran legalmente su unión antes de la boda. No era amor. Nunca lo fue. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Isabel guardó esos documentos en múltiples lugares seguros. No actuaría impulsivamente esta vez. La humillación pública le había enseñado a ser estratégica, a esperar el momento adecuado. Porque mientras Ricardo creía que ella estaba destrozada, llorando por un amor perdido, Isabel estaba descubriendo la verdadera dimensión de su traición. Los siguientes meses fueron un juego de ajedrez silencioso. Isabel comenzó a investigar meticulosamente cada movimiento de Ricardo y su empresa. Se contactó discretamente con antiguos compañeros de trabajo, recopiló más evidencias y descubrió que no era la única víctima. Había un patrón. Ricardo se acercaba a personas con propiedades o conexiones valiosas, las enamoraba o les ofrecía sociedades tentadoras, y luego desaparecía con todo lo que podía sacar. La salud del padre de Isabel empeoraba. Las noches en el hospital se hacían interminables mientras ella dividía su tiempo entre cuidarlo y armar el caso contra el hombre que casi destruye su vida. «Papá, te prometo que no perderemos la tierra de los abuelos», le susurraba mientras él dormía, conectado a máquinas que marcaban el ritmo inestable de su corazón. Fue durante una de esas noches de vigilia cuando recibió la llamada de Lucía, la mujer que había irrumpido en su fiesta de compromiso. «Necesito verte. Hay cosas que no sabes y que deberías saber», dijo con voz temblorosa. Isabel dudó. ¿Por qué confiar en la amante de Ricardo? Pero algo en su tono de voz, ese miedo palpable, la convenció. Se encontraron en un café alejado del centro. Lucía había perdido el brillo desafiante de aquella noche. Ahora parecía asustada, mirando constantemente sobre su hombro. «Ricardo no es quien crees que es», comenzó. «Yo tampoco sabía en lo que me estaba metiendo». Le explicó cómo la había utilizado para conseguir información sobre terrenos que su familia poseía en el norte, cómo la había manipulado hasta que ella, desesperada al descubrir sus mentiras, decidió confrontar a Isabel. «Te hice un favor ese día, aunque no lo creas», dijo Lucía con una sonrisa triste. «Él planeaba casarse contigo para tener control legal sobre las propiedades de tu familia. Conmigo hizo lo mismo, pero yo no tenía a nadie que me advirtiera». Mientras las dos mujeres comparaban notas, una figura familiar entró al café. El primo de Ricardo, Carlos, quien siempre había parecido incómodo con la relación de Isabel y su primo. Sus miradas se cruzaron y él se acercó lentamente, como quien lleva un peso demasiado grande. «Los he estado buscando», dijo sentándose junto a ellas. «Hay algo que deben saber. Algo grande está por ocurrir y ustedes están en peligro». Carlos reveló que Ricardo no actuaba solo. Había inversores poderosos detrás, personas sin escrúpulos que no se detendrían ante nada para conseguir esos terrenos. La empresa estaba al borde de la quiebra tras varios negocios fallidos, y los terrenos de la familia de Isabel representaban su última oportunidad de salvación. «Van a hacer su movimiento este fin de semana. Ya tienen los documentos falsificados con tu firma, Isabel. Planean registrar la transferencia de propiedad el lunes a primera hora». El tiempo se agotaba. Con solo 3 días por delante, Isabel necesitaba actuar. Pero su padre acababa de ser trasladado a cuidados intensivos y ella estaba destrozada entre la preocupación por él y la urgencia de salvar el patrimonio familiar. Esa misma noche, mientras regresaba del hospital, notó un coche negro siguiéndola. Al llegar a su apartamento, encontró la puerta forzada. Alguien había estado buscando algo. Sus copias de los documentos seguían seguras, pero el mensaje era claro. Sabían que ella sabía. El teléfono sonó a medianoche. Era Ricardo. «Tenemos que hablar, Isabel», dijo con esa voz suave que antes la hacía estremecer y ahora solo le provocaba náuseas. «Las cosas se han complicado y creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos». Acordaron verse al día siguiente en un restaurante público. Isabel sabía que era una trampa, pero también su única oportunidad de ganar tiempo. Mientras tanto, contactó a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. «Necesito tu ayuda», le dijo. «Y tengo pruebas que te van a interesar mucho». La mañana del encuentro, Isabel se preparó cuidadosamente. Se puso el perfume que a Ricardo le gustaba, el vestido que él le había regalado en su primer aniversario. Si iba a interpretar el papel de la exnovia vulnerable dispuesta a negociar, lo haría perfectamente. Guardó una grabadora en su bolso y respiró profundo. Lo que no sabía era que Ricardo también tenía un plan. Un plan que involucraba a la nueva pareja de Isabel, a quien había estado investigando. Un plan que podría destrozar la credibilidad de ella justo cuando más la necesitaba. Y lo más aterrador, un plan que ponía en riesgo la vida de su padre en aquel hospital. El restaurante elegido para el encuentro era uno de esos lugares elegantes donde la discreción es parte del servicio. Isabel llegó 10 minutos antes, pidió un agua mineral y repasó mentalmente lo que diría.
Cada palabra debía sonar convincente. Su amigo de la fiscalía le había asegurado que agentes encubiertos estarían en mesas cercanas, pero aún así sentía que caminaba por una cuerda floja sobre un abismo. Ricardo apareció puntual, impecable como siempre en su traje hecho a medida. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa que antes la desarmaba. Ahora solo veía la máscara que ocultaba al depredador. «Estás preciosa», le dijo sentándose frente a ella. «Siempre supe que eras especial, Isabel. Por eso me duele que hayamos llegado a esto. ¿A qué exactamente hemos llegado, Ricardo?», preguntó ella manteniendo la compostura, aunque por dentro sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. La conversación avanzó como una partida de ajedrez. Indirectas, medias verdades, amenazas veladas disfrazadas de preocupación. Ricardo mencionó casualmente el estado de salud de su padre, lo vulnerables que son los pacientes en cuidados intensivos. «Un error médico puede ocurrir en cualquier momento», comentó mientras cortaba su filete. «Especialmente cuando las enfermeras están sobrecargadas de trabajo». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su expresión serena. La grabadora en su bolso capturaba cada palabra. Palabras que, aunque sutiles, eran claramente una amenaza. «¿Qué es lo que quieres realmente?», preguntó ella finalmente. «Solo lo que me corresponde», respondió él inclinándose sobre la mesa. «Firmaste documentos, Isabel. Documentos que te vinculan a decisiones que podrían ser problemáticas desde un punto de vista legal. Estoy dispuesto a hacerlos desaparecer a cambio de un pequeño favor, tu firma en la venta de ese terreno. Es un trato justo. ¿Y si me niego?». La sonrisa de Ricardo se tensó. «Entonces tendré que protegerme. Y la verdad, no creo que a tu padre le convenga el estrés de ver a su hija enfrentando cargos por fraude corporativo». Mientras tanto, en el hospital, Carlos vigilaba la habitación del padre de Isabel. Le había costado convencer a Lucía de que se quedara también, pero no quería dejar cabos sueltos. Había notado a un hombre sospechoso merodeando por el pasillo, preguntando específicamente por el paciente. Cuando una enfermera se acercó con medicación que no estaba en el horario habitual, Carlos intervino pidiendo hablar con el médico responsable primero. Al otro lado de la ciudad, el amigo de Isabel en la fiscalía recibía una llamada inquietante. Los documentos que ella le había facilitado estaban desapareciendo misteriosamente del sistema. Alguien con acceso de alto nivel estaba eliminando pruebas. «Tenemos que acelerar», le dijo a su equipo. «Sea quien sea, tiene conexiones poderosas». De vuelta en el restaurante, Isabel fingía considerar la oferta de Ricardo. Necesitaba ganar tiempo, hacerle creer que estaba cediendo. «Necesito ver esos documentos que dices que firmé», exigió. «Y quiero garantías de que mi padre estará seguro. «Por supuesto», respondió él, relajándose visiblemente al percibir su aparente rendición. «Podemos ir ahora mismo a mi oficina. Tengo todo preparado». Lo que Ricardo no sabía era que en ese mismo momento, Lucía estaba entregando su propia copia de documentos comprometedores a una periodista de investigación. Documentos que mostraban conexiones entre la empresa de Ricardo y funcionarios corruptos, terrenos adquiridos mediante engaños similares al que intentaban con Isabel, y mientras Isabel salía del restaurante junto a Ricardo, un mensaje llegó a su teléfono: «SOS. Problemas en el hospital. Alguien intentó acceder a las medicinas de tu padre». Su mundo se congeló. Tenía que elegir: seguir con el plan para atrapar a Ricardo o correr junto a su padre. No había tiempo para ambas cosas. En ese preciso instante, el teléfono de Ricardo también sonó. La expresión de su rostro cambió sutilmente al leer el mensaje. Algo no estaba saliendo según lo planeado. Miró a Isabel con ojos diferentes. Más calculadores, más fríos. «¿Vamos?», preguntó ofreciéndole su brazo con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Isabel tomó una decisión en una fracción de segundo. Una decisión que lo cambiaría todo. En el momento en que sus miradas se cruzaron en aquella fiesta de compromiso, algo en su interior le advirtió que algo no encajaba. El brillo en los ojos de él, esa sonrisa que antes la hacía temblar, ahora parecía una máscara perfectamente ensayada. Isabel llevaba 5 años junto a Ricardo, 5 años construyendo sueños y planes que se desmoronaron en apenas 30 segundos. 30 segundos que cambiaron todo. Nadie espera que el día más importante de su vida se convierta en una pesadilla pública. Todos los invitados guardaron silencio cuando aquella mujer irrumpió en el salón. «El té está mintiendo», gritó sin importarle las miradas atónitas. «Llevamos juntos 6 meses. Me prometió que terminaría contigo». El tiempo pareció detenerse. Isabel, con su vestido de novia casi terminado esperándola en casa, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Lo que ocurrió después está grabado en la memoria de todos los presentes. Ricardo no lo negó. No pudo. Las pruebas eran irrefutables. Fotografías, mensajes,
regalos que Isabel nunca recibió pero que él había comprado con la tarjeta que compartían. La humillación fue completa, devastadora, frente a amigos, familiares y compañeros de trabajo. «Te vas a arrepentir», le dijo ella con una tranquilidad que asustó a los presentes. No era una amenaza, era una certeza. Isabel recogió su bolso, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Se marchó con la dignidad intacta mientras los murmullos comenzaban a inundar el salón. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Isabel tuvo que reconstruirse desde las cenizas de una relación que creía perfecta. Volver a confiar parecía imposible. Las noches se hacían eternas entre lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿En qué momento comenzó la mentira? Pero la vida tiene sus propios tiempos y formas de equilibrar la balanza. Isabel se concentró en su carrera, en recuperar amistades olvidadas, en redescubrirse. Mientras tanto, Ricardo y su nueva pareja celebraban su aparente victoria en redes sociales, presumiendo de una felicidad que parecía inquebrantable. Nadie podía imaginar el giro que daría esta historia. Un correo electrónico equivocado. Una transferencia bancaria sospechosa. Una investigación que comenzó por casualidad. El imperio que Ricardo había construido con tanto esmero escondía secretos que ahora salían a la luz uno tras otro como fichas de dominó cayendo sin control. Lo que Isabel descubrió aquella tarde cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. Un hallazgo que pondría a prueba sus propios valores, su sentido de la justicia y su capacidad de perdón. Porque cuando la verdad completa salió a la luz, no solo Ricardo tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición pública que Isabel sufrió fue solo el comienzo de una cadena de eventos que nadie pudo prever. Y es que a veces, el destino tiene formas sorprendentes de hacer justicia. Esta es la historia real de cómo una mujer que lo perdió todo frente a todos encontró, en su momento más oscuro, la fuerza para levantarse. Y cómo la vida, con su misteriosa sabiduría, se encargó de poner cada cosa en su lugar. Pero ¿qué fue exactamente lo que Isabel descubrió? ¿Y cómo cambiaría esto no solo su vida, sino la de todos los involucrados? Para entender lo que sucedió después, hay que volver 3 años atrás, cuando Isabel y Ricardo se conocieron en aquella conferencia de negocios. Ella, recién graduada en finanzas, brillaba con ideas frescas y una determinación que llamaba la atención. Él, ya establecido en el mundo empresarial, se acercó con esa sonrisa que parecía sincera, ofreciéndole una oportunidad laboral que sonaba demasiado buena para ser verdad. Quizás debió sospechar entonces que las cosas perfectas rara vez lo son. Isabel provenía de una familia trabajadora que sacrificó mucho para darle educación. Su padre, enfermo del corazón, había invertido sus ahorros en el futuro de su hija. Siempre sé honesta, por más difícil que parezca, le repetía cada mañana antes de salir a trabajar. Esas palabras, grabadas a fuego en su memoria, serían puestas a prueba más adelante. La relación con Ricardo floreció rápidamente. Él la deslumbró con su mundo de lujos y contactos importantes. Restaurantes exclusivos, viajes improvisados, regalos costosos. Isabel, aunque incómoda al principio con tanto derroche, se adaptó pensando que así era la vida cuando el éxito llegaba. Nunca imaginó que parte de ese dinero no era precisamente legítimo. Mientras tanto, en la empresa, Isabel comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las cuentas. Transferencias que no cuadraban, documentos con fechas manipuladas, clientes fantasma. Cuando preguntaba, Ricardo siempre tenía una explicación convincente. Son estrategias fiscales perfectamente legales, le aseguraba besándola en la frente. Confía en mí. Y confiaba. ¿Cómo no hacerlo cuando le había entregado su corazón? Cuando había presentado a Ricardo a su familia, cuando habían comenzado a planear una vida juntos. Cuando él secaba sus lágrimas las noches en que su padre empeoraba y le prometía que siempre estaría a su lado. La traición amorosa fue solo la punta del iceberg. El correo equivocado que llegó a su bandeja de entrada 3 meses después de la humillante ruptura contenía documentos adjuntos que no estaban destinados a ella. Balance financieros paralelos, contratos con cláusulas ocultas, y lo más devastador, un plan detallado para adquirir la pequeña propiedad que el padre de Isabel había heredado de sus abuelos. Un terreno aparentemente sin valor que, según los estudios geológicos confidenciales en ese correo, contendría recursos naturales por millones. Isabel sintió náuseas. Las piezas se encajaban ahora. El repentino interés de Ricardo en conocer a su familia, las preguntas casuales sobre propiedades familiares, incluso aquella insistencia en que formalizaran legalmente su unión antes de la boda. No era amor. Nunca lo fue. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Isabel guardó esos documentos en múltiples lugares seguros. No actuaría impulsivamente esta vez. La humillación pública le había enseñado a ser estratégica, a esperar el momento adecuado. Porque mientras Ricardo creía que ella estaba destrozada, llorando por un amor perdido,
Isabel estaba descubriendo la verdadera dimensión de su traición. Los siguientes meses fueron un juego de ajedrez silencioso. Isabel comenzó a investigar meticulosamente cada movimiento de Ricardo y su empresa. Se contactó discretamente con antiguos compañeros de trabajo, recopiló más evidencias y descubrió que no era la única víctima. Había un patrón. Ricardo se acercaba a personas con propiedades o conexiones valiosas, las enamoraba o les ofrecía sociedades tentadoras, y luego desaparecía con todo lo que podía sacar. La salud del padre de Isabel empeoraba. Las noches en el hospital se hacían interminables mientras ella dividía su tiempo entre cuidarlo y armar el caso contra el hombre que casi destruye su vida. «Papá, te prometo que no perderemos la tierra de los abuelos», le susurraba mientras él dormía, conectado a máquinas que marcaban el ritmo inestable de su corazón. Fue durante una de esas noches de vigilia cuando recibió la llamada de Lucía, la mujer que había irrumpido en su fiesta de compromiso. «Necesito verte. Hay cosas que no sabes y que deberías saber», dijo con voz temblorosa. Isabel dudó. ¿Por qué confiar en la amante de Ricardo? Pero algo en su tono de voz, ese miedo palpable, la convenció. Se encontraron en un café alejado del centro. Lucía había perdido el brillo desafiante de aquella noche. Ahora parecía asustada, mirando constantemente sobre su hombro. «Ricardo no es quien crees que es», comenzó. «Yo tampoco sabía en lo que me estaba metiendo». Le explicó cómo la había utilizado para conseguir información sobre terrenos que su familia poseía en el norte, cómo la había manipulado hasta que ella, desesperada al descubrir sus mentiras, decidió confrontar a Isabel. «Te hice un favor ese día, aunque no lo creas», dijo Lucía con una sonrisa triste. «Él planeaba casarse contigo para tener control legal sobre las propiedades de tu familia. Conmigo hizo lo mismo, pero yo no tenía a nadie que me advirtiera». Mientras las dos mujeres comparaban notas, una figura familiar entró al café. El primo de Ricardo, Carlos, quien siempre había parecido incómodo con la relación de Isabel y su primo. Sus miradas se cruzaron y él se acercó lentamente, como quien lleva un peso demasiado grande. «Los he estado buscando», dijo sentándose junto a ellas. «Hay algo que deben saber. Algo grande está por ocurrir y ustedes están en peligro». Carlos reveló que Ricardo no actuaba solo. Había inversores poderosos detrás, personas sin escrúpulos que no se detendrían ante nada para conseguir esos terrenos. La empresa estaba al borde de la quiebra tras varios negocios fallidos, y los terrenos de la familia de Isabel representaban su última oportunidad de salvación. «Van a hacer su movimiento este fin de semana. Ya tienen los documentos falsificados con tu firma, Isabel. Planean registrar la transferencia de propiedad el lunes a primera hora». El tiempo se agotaba. Con solo 3 días por delante, Isabel necesitaba actuar. Pero su padre acababa de ser trasladado a cuidados intensivos y ella estaba destrozada entre la preocupación por él y la urgencia de salvar el patrimonio familiar. Esa misma noche, mientras regresaba del hospital, notó un coche negro siguiéndola. Al llegar a su apartamento, encontró la puerta forzada. Alguien había estado buscando algo. Sus copias de los documentos seguían seguras, pero el mensaje era claro. Sabían que ella sabía. El teléfono sonó a medianoche. Era Ricardo. «Tenemos que hablar, Isabel», dijo con esa voz suave que antes la hacía estremecer y ahora solo le provocaba náuseas. «Las cosas se han complicado y creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos». Acordaron verse al día siguiente en un restaurante público. Isabel sabía que era una trampa, pero también su única oportunidad de ganar tiempo. Mientras tanto, contactó a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. «Necesito tu ayuda», le dijo. «Y tengo pruebas que te van a interesar mucho». La mañana del encuentro, Isabel se preparó cuidadosamente. Se puso el perfume que a Ricardo le gustaba, el vestido que él le había regalado en su primer aniversario. Si iba a interpretar el papel de la exnovia vulnerable dispuesta a negociar, lo haría perfectamente. Guardó una grabadora en su bolso y respiró profundo. Lo que no sabía era que Ricardo también tenía un plan. Un plan que involucraba a la nueva pareja de Isabel, a quien había estado investigando. Un plan que podría destrozar la credibilidad de ella justo cuando más la necesitaba. Y lo más aterrador, un plan que ponía en riesgo la vida de su padre en aquel hospital. El restaurante elegido para el encuentro era uno de esos lugares elegantes donde la discreción es parte del servicio. Isabel llegó 10 minutos antes, pidió un agua mineral y repasó mentalmente lo que diría. Cada palabra debía sonar convincente. Su amigo de la fiscalía le había asegurado que agentes encubiertos estarían en mesas cercanas, pero aún así sentía que caminaba por una cuerda floja sobre un abismo. Ricardo apareció puntual, impecable como siempre en su traje hecho a medida. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa que antes la desarmaba. Ahora solo veía la máscara que ocultaba al depredador. «Estás preciosa», le dijo sentándose frente a ella. «Siempre supe que eras especial, Isabel».
Por eso me duele que hayamos llegado a esto. ¿A qué exactamente hemos llegado, Ricardo?, preguntó ella manteniendo la compostura, aunque por dentro sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. La conversación avanzó como una partida de ajedrez. Indirectas, medias verdades, amenazas veladas disfrazadas de preocupación. Ricardo mencionó casualmente el estado de salud de su padre, lo vulnerables que son los pacientes en cuidados intensivos. Un error médico puede ocurrir en cualquier momento, comentó mientras cortaba su filete. Especialmente cuando las enfermeras están sobrecargadas de trabajo. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su expresión serena. La grabadora en su bolso capturaba cada palabra. Palabras que, aunque sutiles, eran claramente una amenaza. ¿Qué es lo que quieres realmente?, preguntó ella finalmente. Solo lo que me corresponde, respondió él inclinándose sobre la mesa. Firmaste documentos, Isabel. Documentos que te vinculan a decisiones que podrían ser problemáticas desde un punto de vista legal. Estoy dispuesto a hacerlos desaparecer a cambio de un pequeño favor, tu firma en la venta de ese terreno. Es un trato justo. ¿Y si me niego? La sonrisa de Ricardo se tensó. Entonces tendré que protegerme. Y la verdad, no creo que a tu padre le convenga el estrés de ver a su hija enfrentando cargos por fraude corporativo. Mientras tanto, en el hospital, Carlos vigilaba la habitación del padre de Isabel. Le había costado convencer a Lucía de que se quedara también, pero no quería dejar cabos sueltos. Había notado a un hombre sospechoso merodeando por el pasillo, preguntando específicamente por el paciente. Cuando una enfermera se acercó con medicación que no estaba en el horario habitual, Carlos intervino pidiendo hablar con el médico responsable primero. Al otro lado de la ciudad, el amigo de Isabel en la fiscalía recibía una llamada inquietante. Los documentos que ella le había facilitado estaban desapareciendo misteriosamente del sistema. Alguien con acceso de alto nivel estaba eliminando pruebas. Tenemos que acelerar, le dijo a su equipo. Sea quien sea, tiene conexiones poderosas. De vuelta en el restaurante, Isabel fingía considerar la oferta de Ricardo. Necesitaba ganar tiempo, hacerle creer que estaba cediendo. Necesito ver esos documentos que dices que firmé, exigió. Y quiero garantías de que mi padre estará seguro. Por supuesto, respondió él, relajándose visiblemente al percibir su aparente rendición. Podemos ir ahora mismo a mi oficina. Tengo todo preparado. Lo que Ricardo no sabía era que en ese mismo momento, Lucía estaba entregando su propia copia de documentos comprometedores a una periodista de investigación. Documentos que mostraban conexiones entre la empresa de Ricardo y funcionarios corruptos, terrenos adquiridos mediante engaños similares al que intentaban con Isabel, y mientras Isabel salía del restaurante junto a Ricardo, un mensaje llegó a su teléfono: SOS. Problemas en el hospital. Alguien intentó acceder a las medicinas de tu padre. Su mundo se congeló. Tenía que elegir, seguir con el plan para atrapar a Ricardo o correr junto a su padre. No había tiempo para ambas cosas. En ese preciso instante, el teléfono de Ricardo también sonó. La expresión de su rostro cambió sutilmente al leer el mensaje. Algo no estaba saliendo según lo planeado. Miró a Isabel con ojos diferentes, más calculadores, más fríos. ¿Vamos?, preguntó ofreciéndole su brazo con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Isabel tomó una decisión en una fracción de segundo. Una decisión que lo cambiaría todo. Antes de ir a tu oficina, necesito hacer una llamada, dijo con voz firme. Mi padre está en el hospital y quiero asegurarme de que está bien. La sonrisa de Ricardo flaqueó por un instante. Claro, no hay problema. Puedes llamar desde el coche. Isabel sabía que era una trampa. Si subía a ese coche, perdería cualquier ventaja. Con la mano en el bolso, donde guardaba la grabadora, respondió: prefiero hacerla ahora. Son solo 2 minutos. Se alejó unos pasos, consciente de que Ricardo no la perdería de vista. No llamó al hospital. En su lugar, envió un mensaje cifrado a su amigo de la fiscalía: Águila en movimiento. Plan B. Era la señal de emergencia que habían acordado. Cuando regresó junto a Ricardo, notó que él también había enviado algún tipo de mensaje. Sus ojos se habían endurecido, su postura era más tensa. ¿Todo bien con tu padre?, preguntó con falsa preocupación. Perfectamente, mintió ella. Vamos a tu oficina. El trayecto en el coche de Ricardo fue el más largo de su vida. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada curva la acercaba más a un desenlace incierto. Él conducía en silencio, rompiendo la tensión ocasionalmente con comentarios sobre el tráfico o el clima, como si fueran una pareja normal en una noche cualquiera. Isabel miraba disimuladamente su teléfono. Ni Carlos ni la fiscalía respondían. ¿Habría sucedido algo? La incertidumbre era asfixiante. Finalmente llegaron al edificio de oficinas,
ahora vacío excepto por el guardia de seguridad que saludó a Ricardo con familiaridad. Subieron al ascensor. Piso 14. Isabel sentía que cada número que se iluminaba en el panel era un latido menos en la cuenta regresiva hacia lo inevitable. «Sabes», dijo Ricardo rompiendo el silencio del ascensor, «siempre pensé que eras demasiado inteligente para tu propio bien. Demasiado curiosa. Demasiado persistente. No era un cumplido, era una amenaza apenas velada». Isabel sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Solo soy cuidadosa con lo que me importa, punto». «Ese es exactamente tu problema», respondió él mientras las puertas se abrían. «Te importan demasiadas cosas». La oficina estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de la ciudad que entraba por los ventanales. Ricardo encendió solo una lámpara, creando un ambiente íntimo, casi confesional. «Siéntate», dijo señalando un sillón. «Tengo algo que mostrarte». Mientras tanto, en el hospital, Carlos enfrentaba su propia crisis. El hombre sospechoso había regresado, esta vez con una identificación de personal médico que a todas luces era falsa. Cuando intentó entrar en la habitación del padre de Isabel, Carlos se interpuso. «¿Quién eres realmente?», exigió saber. El hombre sonrió sin humor. «Alguien que cobra por hacer trabajos delicados. Y tú estás interfiriendo con mi trabajo». En ese momento, Lucía apareció por el pasillo acompañada de 2 policías. El hombre los vio y, sin mediar palabra, empujó a Carlos contra la pared y echó a correr. Uno de los agentes salió tras él mientras el otro se quedaba para proteger la habitación. «¿Cómo supiste?», preguntó Carlos a Lucía, todavía aturdido por el golpe. «No contestabas mis mensajes». «Supuse que algo iba mal», respondió ella. «Además, la periodista a la que entregué los documentos tiene contactos en la policía. Les dije que era una emergencia. En la fiscalía, el equipo trabajaba contrarreloj. El mensaje de Isabel había activado el protocolo de emergencia. Tenemos que sacarla de allí», dijo el fiscal jefe. «Si está a solas con él en la oficina, es demasiado peligroso, punto». «No podemos entrar así como así», respondió el amigo de Isabel. «Él tiene contactos poderosos. Necesitamos una orden, evidencia sólida, punto». «Entonces hagamos que él mismo nos dé esa evidencia», dijo una voz desde la puerta. Era la periodista que había recibido los documentos de Lucía. «Acabo de recibir esto», mostró su teléfono. Era una transmisión en vivo desde la oficina de Ricardo. Isabel había activado remotamente la cámara de su propio teléfono, que ahora grababa toda la conversación desde su bolso, colocado estratégicamente sobre la mesa. En la pantalla, podían ver a Ricardo sacando una carpeta. «Estos son los documentos que firmaste», decía con una sonrisa confiada. «Aunque, para ser honesto, es una falsificación bastante buena. Mi socio tiene talento para estas cosas». Isabel mantenía la calma, a pesar de que su corazón latía desbocado. «¿Y qué se supone que hice según esos papeles?». «Autorizaste transferencias fraudulentas. Aprobaste documentos para desviar fondos. En resumen, eres la perfecta cabeza de turco si algo sale mal», respondió él, sirviéndose un whisky. «Por supuesto, nada de esto saldrá a la luz si cooperas ahora, punto». «¿Y si te digo que tengo pruebas de que todo esto es falso?», arriesgó Isabel. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «No juegues conmigo, Isabel. No tienes nada, punto». «¿Estás seguro?», insistió ella, jugando su última carta. «¿Qué pasaría si te dijera que cada conversación que hemos tenido en las últimas semanas ha sido grabada? ¿Que tengo copias de todos los documentos originales? ¿Que sé exactamente qué planeas hacer con los terrenos de mi familia?». El rostro de Ricardo cambió. Un músculo palpitó en su mandíbula. Sus ojos, antes calculadores, ahora mostraban algo que Isabel nunca había visto en él. Miedo. Se levantó lentamente y caminó hacia ella. Isabel se tensó, preparándose para lo peor. Él se inclinó hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Si eso fuera cierto», susurró con voz gélida, «sería muy peligroso para ti. Y para todos los que te importan». En el momento en que sus miradas se cruzaron en aquella fiesta de compromiso, algo en su interior le advirtió que algo no encajaba. El brillo en los ojos de él, esa sonrisa que antes la hacía temblar, ahora parecía una máscara perfectamente ensayada. Isabel llevaba 5 años junto a Ricardo, 5 años construyendo sueños y planes que se desmoronaron en apenas 30 segundos. 30 segundos que cambiaron todo. Nadie espera que el día más importante de su vida se convierta en una pesadilla pública. Todos los invitados guardaron silencio cuando aquella mujer irrumpió en el salón. «El té está mintiendo», gritó sin importarle las miradas atónitas. «Llevamos juntos 6 meses. Me prometió que terminaría contigo». El tiempo pareció detenerse. «Isabel»,
Con su vestido de novia casi terminado esperándola en casa, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Lo que ocurrió después está grabado en la memoria de todos los presentes. Ricardo no lo negó. No pudo. Las pruebas eran irrefutables: fotografías, mensajes, regalos que Isabel nunca recibió pero que él había comprado con la tarjeta que compartían. La humillación fue completa, devastadora, frente a amigos, familiares y compañeros de trabajo. «Te vas a arrepentir», le dijo ella con una tranquilidad que asustó a los presentes. No era una amenaza, era una certeza. Isabel recogió su bolso, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Se marchó con la dignidad intacta mientras los murmullos comenzaban a inundar el salón. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Isabel tuvo que reconstruirse desde las cenizas de una relación que creía perfecta. Volver a confiar parecía imposible. Las noches se hacían eternas entre lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿En qué momento comenzó la mentira? Pero la vida tiene sus propios tiempos y formas de equilibrar la balanza. Isabel se concentró en su carrera, en recuperar amistades olvidadas, en redescubrirse. Mientras tanto, Ricardo y su nueva pareja celebraban su aparente victoria en redes sociales, presumiendo de una felicidad que parecía inquebrantable. Nadie podía imaginar el giro que daría esta historia. Un correo electrónico equivocado. Una transferencia bancaria sospechosa. Una investigación que comenzó por casualidad. El imperio que Ricardo había construido con tanto esmero escondía secretos que ahora salían a la luz uno tras otro como fichas de dominó cayendo sin control. Lo que Isabel descubrió aquella tarde cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. Un hallazgo que pondría a prueba sus propios valores, su sentido de la justicia y su capacidad de perdón. Porque cuando la verdad completa salió a la luz, no solo Ricardo tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición pública que Isabel sufrió fue solo el comienzo de una cadena de eventos que nadie pudo prever. Y es que a veces, el destino tiene formas sorprendentes de hacer justicia. Esta es la historia real de cómo una mujer que lo perdió todo frente a todos encontró, en su momento más oscuro, la fuerza para levantarse. Y cómo la vida, con su misteriosa sabiduría, se encargó de poner cada cosa en su lugar. Pero ¿qué fue exactamente lo que Isabel descubrió? ¿Y cómo cambiaría esto no solo su vida, sino la de todos los involucrados? Para entender lo que sucedió después, hay que volver 3 años atrás, cuando Isabel y Ricardo se conocieron en aquella conferencia de negocios. Ella, recién graduada en finanzas, brillaba con ideas frescas y una determinación que llamaba la atención. Él, ya establecido en el mundo empresarial, se acercó con esa sonrisa que parecía sincera, ofreciéndole una oportunidad laboral que sonaba demasiado buena para ser verdad. Quizás debió sospechar entonces que las cosas perfectas rara vez lo son. Isabel provenía de una familia trabajadora que sacrificó mucho para darle educación. Su padre, enfermo del corazón, había invertido sus ahorros en el futuro de su hija. Siempre sé honesta, por más difícil que parezca, le repetía cada mañana antes de salir a trabajar. Esas palabras, grabadas a fuego en su memoria, serían puestas a prueba más adelante. La relación con Ricardo floreció rápidamente. Él la deslumbró con su mundo de lujos y contactos importantes. Restaurantes exclusivos, viajes improvisados, regalos costosos. Isabel, aunque incómoda al principio con tanto derroche, se adaptó pensando que así era la vida cuando el éxito llegaba. Nunca imaginó que parte de ese dinero no era precisamente legítimo. Mientras tanto, en la empresa, Isabel comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las cuentas. Transferencias que no cuadraban, documentos con fechas manipuladas, clientes fantasma. Cuando preguntaba, Ricardo siempre tenía una explicación convincente. Son estrategias fiscales perfectamente legales, le aseguraba besándola en la frente. Confía en mí. Y confiaba. ¿Cómo no hacerlo cuando le había entregado su corazón? Cuando había presentado a Ricardo a su familia, cuando habían comenzado a planear una vida juntos. Cuando secaba sus lágrimas las noches en que su padre empeoraba y le prometía que siempre estaría a su lado. La traición amorosa fue solo la punta del iceberg. El correo equivocado que llegó a su bandeja de entrada 3 meses después de la humillante ruptura contenía documentos adjuntos que no estaban destinados a ella. Balance financieros paralelos, contratos con cláusulas ocultas, y lo más devastador, un plan detallado para adquirir la pequeña propiedad que el padre de Isabel había heredado de sus abuelos. Un terreno aparentemente sin valor que, según los estudios geológicos confidenciales en ese correo, contendría recursos naturales por millones. Isabel sintió náuseas. Las piezas se encajaban ahora. El repentino interés de Ricardo en conocer a su familia, las preguntas casuales sobre propiedades familiares, incluso aquella insistencia en que formalizaran legalmente su unión antes de la boda. No era amor. Nunca lo fue. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado,
Isabel guardó esos documentos en múltiples lugares seguros. No actuaría impulsivamente esta vez. La humillación pública le había enseñado a ser estratégica, a esperar el momento adecuado. Porque mientras Ricardo creía que ella estaba destrozada, llorando por un amor perdido, Isabel estaba descubriendo la verdadera dimensión de su traición. Los siguientes meses fueron un juego de ajedrez silencioso. Isabel comenzó a investigar meticulosamente cada movimiento de Ricardo y su empresa. Se contactó discretamente con antiguos compañeros de trabajo, recopiló más evidencias y descubrió que no era la única víctima. Había un patrón. Ricardo se acercaba a personas con propiedades o conexiones valiosas, las enamoraba o les ofrecía sociedades tentadoras, y luego desaparecía con todo lo que podía sacar. La salud del padre de Isabel empeoraba. Las noches en el hospital se hacían interminables mientras ella dividía su tiempo entre cuidarlo y armar el caso contra el hombre que casi destruye su vida. «Papá, te prometo que no perderemos la tierra de los abuelos», le susurraba mientras él dormía, conectado a máquinas que marcaban el ritmo inestable de su corazón. Fue durante una de esas noches de vigilia cuando recibió la llamada de Lucía, la mujer que había irrumpido en su fiesta de compromiso. «Necesito verte. Hay cosas que no sabes y que deberías saber», dijo con voz temblorosa. Isabel dudó. ¿Por qué confiar en la amante de Ricardo? Pero algo en su tono de voz, ese miedo palpable, la convenció. Se encontraron en un café alejado del centro. Lucía había perdido el brillo desafiante de aquella noche. Ahora parecía asustada, mirando constantemente sobre su hombro. «Ricardo no es quien crees que es», comenzó. «Yo tampoco sabía en lo que me estaba metiendo». Le explicó cómo la había utilizado para conseguir información sobre terrenos que su familia poseía en el norte, cómo la había manipulado hasta que ella, desesperada al descubrir sus mentiras, decidió confrontar a Isabel. «Te hice un favor ese día, aunque no lo creas», dijo Lucía con una sonrisa triste. «Él planeaba casarse contigo para tener control legal sobre las propiedades de tu familia. Conmigo hizo lo mismo, pero yo no tenía a nadie que me advirtiera». Mientras las dos mujeres comparaban notas, una figura familiar entró al café. El primo de Ricardo, Carlos, quien siempre había parecido incómodo con la relación de Isabel y su primo. Sus miradas se cruzaron y él se acercó lentamente, como quien lleva un peso demasiado grande. «Los he estado buscando», dijo sentándose junto a ellas. «Hay algo que deben saber. Algo grande está por ocurrir y ustedes están en peligro». Carlos reveló que Ricardo no actuaba solo. Había inversores poderosos detrás, personas sin escrúpulos que no se detendrían ante nada para conseguir esos terrenos. La empresa estaba al borde de la quiebra tras varios negocios fallidos, y los terrenos de la familia de Isabel representaban su última oportunidad de salvación. «Van a hacer su movimiento este fin de semana. Ya tienen los documentos falsificados con tu firma, Isabel. Planean registrar la transferencia de propiedad el lunes a primera hora». El tiempo se agotaba. Con solo 3 días por delante, Isabel necesitaba actuar. Pero su padre acababa de ser trasladado a cuidados intensivos y ella estaba destrozada entre la preocupación por él y la urgencia de salvar el patrimonio familiar. Esa misma noche, mientras regresaba del hospital, notó un coche negro siguiéndola. Al llegar a su apartamento, encontró la puerta forzada. Alguien había estado buscando algo. Sus copias de los documentos seguían seguras, pero el mensaje era claro. Sabían que ella sabía. El teléfono sonó a medianoche. Era Ricardo. «Tenemos que hablar, Isabel», dijo con esa voz suave que antes la hacía estremecer y ahora solo le provocaba náuseas. «Las cosas se han complicado y creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos». Acordaron verse al día siguiente en un restaurante público. Isabel sabía que era una trampa, pero también su única oportunidad de ganar tiempo. Mientras tanto, contactó a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. «Necesito tu ayuda», le dijo. «Y tengo pruebas que te van a interesar mucho». La mañana del encuentro, Isabel se preparó cuidadosamente. Se puso el perfume que a Ricardo le gustaba, el vestido que él le había regalado en su primer aniversario. Si iba a interpretar el papel de la exnovia vulnerable dispuesta a negociar, lo haría perfectamente. Guardó una grabadora en su bolso y respiró profundo. Lo que no sabía era que Ricardo también tenía un plan. Un plan que involucraba a la nueva pareja de Isabel, a quien había estado investigando. Un plan que podría destrozar la credibilidad de ella justo cuando más la necesitaba. Y lo más aterrador, un plan que ponía en riesgo la vida de su padre en aquel hospital. El restaurante elegido para el encuentro era uno de esos lugares elegantes donde la discreción es parte del servicio. Isabel llegó 10 minutos antes, pidió un agua mineral y repasó mentalmente lo que diría. Cada palabra debía sonar convincente. Su amigo de la fiscalía le había asegurado que agentes encubiertos estarían en mesas cercanas, pero aún así sentía que caminaba por una cuerda floja sobre un abismo. Ricardo apareció puntual, impecable como siempre en su traje hecho a medida.
Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa que antes la desarmaba. Ahora solo veía la máscara que ocultaba al depredador. «Estás preciosa», le dijo sentándose frente a ella. «Siempre supe que eras especial, Isabel. Por eso me duele que hayamos llegado a esto. Punto». «¿A qué exactamente hemos llegado, Ricardo?», preguntó ella manteniendo la compostura, aunque por dentro sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. La conversación avanzó como una partida de ajedrez. Indirectas, medias verdades, amenazas veladas disfrazadas de preocupación. Ricardo mencionó casualmente el estado de salud de su padre, lo vulnerables que son los pacientes en cuidados intensivos. «Un error médico puede ocurrir en cualquier momento», comentó mientras cortaba su filete. «Especialmente cuando las enfermeras están sobrecargadas de trabajo». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su expresión serena. La grabadora en su bolso capturaba cada palabra. Palabras que, aunque sutiles, eran claramente una amenaza. «¿Qué es lo que quieres realmente?», preguntó ella finalmente. «Solo lo que me corresponde», respondió él inclinándose sobre la mesa. «Firmaste documentos, Isabel. Documentos que te vinculan a decisiones que podrían ser problemáticas desde un punto de vista legal. Estoy dispuesto a hacerlos desaparecer a cambio de un pequeño favor, tu firma en la venta de ese terreno. Es un trato justo. Punto. ¿Y si me niego?». La sonrisa de Ricardo se tensó. «Entonces tendré que protegerme. Y la verdad, no creo que a tu padre le convenga el estrés de ver a su hija enfrentando cargos por fraude corporativo». Mientras tanto, en el hospital, Carlos vigilaba la habitación del padre de Isabel. Le había costado convencer a Lucía de que se quedara también, pero no quería dejar cabos sueltos. Había notado a un hombre sospechoso merodeando por el pasillo, preguntando específicamente por el paciente. Cuando una enfermera se acercó con medicación que no estaba en el horario habitual, Carlos intervino pidiendo hablar con el médico responsable primero. Al otro lado de la ciudad, el amigo de Isabel en la fiscalía recibía una llamada inquietante. Los documentos que ella le había facilitado estaban desapareciendo misteriosamente del sistema. Alguien con acceso de alto nivel estaba eliminando pruebas. «Tenemos que acelerar», le dijo a su equipo. «Sea quien sea, tiene conexiones poderosas». De vuelta en el restaurante, Isabel fingía considerar la oferta de Ricardo. Necesitaba ganar tiempo, hacerle creer que estaba cediendo. «Necesito ver esos documentos que dices que firmé», exigió. «Y quiero garantías de que mi padre estará seguro. Punto». «Por supuesto», respondió él, relajándose visiblemente al percibir su aparente rendición. «Podemos ir ahora mismo a mi oficina. Tengo todo preparado». Lo que Ricardo no sabía era que en ese mismo momento, Lucía estaba entregando su propia copia de documentos comprometedores a una periodista de investigación. Documentos que mostraban conexiones entre la empresa de Ricardo y funcionarios corruptos, terrenos adquiridos mediante engaños similares al que intentaban con Isabel, y mientras Isabel salía del restaurante junto a Ricardo, un mensaje llegó a su teléfono: «SOS. Problemas en el hospital. Alguien intentó acceder a las medicinas de tu padre». Su mundo se congeló. Tenía que elegir, seguir con el plan para atrapar a Ricardo o correr junto a su padre. No había tiempo para ambas cosas. En ese preciso instante, el teléfono de Ricardo también sonó. La expresión de su rostro cambió sutilmente al leer el mensaje. Algo no estaba saliendo según lo planeado. Miró a Isabel con ojos diferentes, más calculadores, más fríos. «¿Vamos?», preguntó ofreciéndole su brazo con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Isabel tomó una decisión en una fracción de segundo. Una decisión que lo cambiaría todo. «Antes de ir a tu oficina, necesito hacer una llamada», dijo con voz firme. «Mi padre está en el hospital y quiero asegurarme de que está bien». La sonrisa de Ricardo flaqueó por un instante. «Claro, no hay problema. Puedes llamar desde el coche». Isabel sabía que era una trampa. Si subía a ese coche, perdería cualquier ventaja. Con la mano en el bolso, donde guardaba la grabadora, respondió: «Prefiero hacerla ahora». «Son solo 2 minutos», se alejó unos pasos, consciente de que Ricardo no la perdería de vista. No llamó al hospital. En su lugar, envió un mensaje cifrado a su amigo de la fiscalía: «Águila en movimiento. Plan B». Era la señal de emergencia que habían acordado. Cuando regresó junto a Ricardo, notó que él también había enviado algún tipo de mensaje. Sus ojos se habían endurecido, su postura era más tensa. «¿Todo bien con tu padre?», preguntó con falsa preocupación. «Perfectamente», mintió ella. «Vamos a tu oficina». El trayecto en el coche de Ricardo fue el más largo de su vida. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada curva la acercaba más a un desenlace incierto. Él conducía en silencio, rompiendo la tensión ocasionalmente con comentarios sobre el tráfico o el clima,
Como si fueran una pareja normal en una noche cualquiera, Isabel miraba disimuladamente su teléfono. Ni Carlos ni la fiscalía respondían. ¿Habría sucedido algo? La incertidumbre era asfixiante. Finalmente llegaron al edificio de oficinas, ahora vacío excepto por el guardia de seguridad que saludó a Ricardo con familiaridad. Subieron al ascensor. Piso 14. Isabel sentía que cada número que se iluminaba en el panel era un latido menos en la cuenta regresiva hacia lo inevitable. «Sabes», dijo Ricardo rompiendo el silencio del ascensor, «siempre pensé que eras demasiado inteligente para tu propio bien. Demasiado curiosa. Demasiado persistente. No era un cumplido, era una amenaza apenas velada». Isabel sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Solo soy cuidadosa con lo que me importa, punto». «Ese es exactamente tu problema», respondió él mientras las puertas se abrían. «Te importan demasiadas cosas». La oficina estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de la ciudad que entraba por los ventanales. Ricardo encendió solo una lámpara, creando un ambiente íntimo, casi confesional. «Siéntate», dijo señalando un sillón. «Tengo algo que mostrarte». Mientras tanto, en el hospital, Carlos enfrentaba su propia crisis. El hombre sospechoso había regresado, esta vez con una identificación de personal médico que a todas luces era falsa. Cuando intentó entrar en la habitación del padre de Isabel, Carlos se interpuso. «¿Quién eres realmente?», exigió saber. El hombre sonrió sin humor. «Alguien que cobra por hacer trabajos delicados. Y tú estás interfiriendo con mi trabajo». En ese momento, Lucía apareció por el pasillo acompañada de 2 policías. El hombre los vio y, sin mediar palabra, empujó a Carlos contra la pared y echó a correr. Uno de los agentes salió tras él mientras el otro se quedaba para proteger la habitación. «¿Cómo supiste?», preguntó Carlos a Lucía, todavía aturdido por el golpe. «No contestabas mis mensajes». «Supuse que algo iba mal», respondió ella. «Además, la periodista a la que entregué los documentos tiene contactos en la policía. Les dije que era una emergencia. En la fiscalía, el equipo trabajaba contrarreloj. El mensaje de Isabel había activado el protocolo de emergencia. «Tenemos que sacarla de allí», dijo el fiscal jefe. «Si está a solas con él en la oficina, es demasiado peligroso, punto». «No podemos entrar así como así», respondió el amigo de Isabel. «Él tiene contactos poderosos. Necesitamos una orden, evidencia sólida, punto». «Entonces hagamos que él mismo nos dé esa evidencia», dijo una voz desde la puerta. Era la periodista que había recibido los documentos de Lucía. «Acabo de recibir esto», mostró su teléfono. Era una transmisión en vivo desde la oficina de Ricardo. Isabel había activado remotamente la cámara de su propio teléfono, que ahora grababa toda la conversación desde su bolso, colocado estratégicamente sobre la mesa. En la pantalla, podían ver a Ricardo sacando una carpeta. «Estos son los documentos que firmaste», decía con una sonrisa confiada. «Aunque, para ser honesto, es una falsificación bastante buena. Mi socio tiene talento para estas cosas». Isabel mantenía la calma, a pesar de que su corazón latía desbocado. «¿Y qué se supone que hice según esos papeles?». «Autorizaste transferencias fraudulentas. Aprobaste documentos para desviar fondos. En resumen, eres la perfecta cabeza de turco si algo sale mal», respondió él, sirviéndose un whisky. «Por supuesto, nada de esto saldrá a la luz si cooperas ahora, punto». «¿Y si te digo que tengo pruebas de que todo esto es falso?», arriesgó Isabel. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «No juegues conmigo, Isabel. No tienes nada, punto». «¿Estás seguro?», insistió ella, jugando su última carta. «¿Qué pasaría si te dijera que cada conversación que hemos tenido en las últimas semanas ha sido grabada? ¿Que tengo copias de todos los documentos originales? ¿Que sé exactamente qué planeas hacer con los terrenos de mi familia?». El rostro de Ricardo cambió. Un músculo palpitó en su mandíbula. Sus ojos, antes calculadores, ahora mostraban algo que Isabel nunca había visto en él. Miedo. Se levantó lentamente y caminó hacia ella. Isabel se tensó, preparándose para lo peor. Él se inclinó hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Si eso fuera cierto», susurró con voz gélida, «sería muy peligroso para ti. Y para todos los que te importan». En ese preciso instante, las luces de la oficina se encendieron por completo. La puerta se abrió de golpe y un equipo de agentes entró con decisión. «Ricardo Montero, queda detenido por intento de fraude, falsificación de documentos, amenazas y conspiración», anunció una voz firme. El rostro de Ricardo se descompuso al ver a los fiscales y policías invadiendo su santuario corporativo. Su mirada pasó de la incredulidad a la furia cuando comprendió que Isabel no solo había estado un paso por delante, sino que había orquestado todo para este momento.
No entiendes con quién te estás metiendo, amenazó mientras los agentes le esposaban. Tengo amigos poderosos. Esto no termina aquí. Isabel se acercó a él, serena pero con fuego en los ojos. Te equivocas, Ricardo. Esto termina exactamente aquí. Tus amigos poderosos están siendo detenidos en este mismo momento. La periodista que recibió los documentos de Lucía ha publicado todo. No hay donde esconderse. Mientras lo sacaban de la oficina, Isabel recibió una llamada de Carlos. Tu padre está bien, le aseguró. Atraparon al hombre que intentaba entrar en su habitación. Ha confesado que lo contrataron para manipular su medicación. Las siguientes semanas pasaron como un torbellino. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa que del escándalo corporativo que había sacudido al país. Documentos filtrados, testimonios de otras víctimas y la evidencia irrefutable que Isabel había recopilado meticulosamente dibujaban el retrato de una organización dedicada a estafar y manipular para adquirir terrenos estratégicos a bajo costo. La red de corrupción era más extensa de lo que nadie imaginaba. Funcionarios gubernamentales, jueces, incluso un fiscal que había intentado bloquear la investigación. Todos cayeron uno tras otro como fichas de dominó para Isabel. Sin embargo, la verdadera victoria llegó una tarde tranquila en el hospital. Su padre, finalmente estable y consciente, sostenía su mano mientras veían juntos las noticias. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías, le dijo con voz débil pero orgullosa. Tu madre estaría tan orgullosa como yo lo estoy ahora. 3 meses después, Isabel regresaba a la pequeña propiedad familiar que tanto habían codiciado Ricardo y sus socios. Los estudios geológicos eran correctos, el terreno contenía recursos valiosos. Pero en lugar de explotarlos para beneficio personal, Isabel había creado una fundación para garantizar que los beneficios se repartieran entre las comunidades locales y proyectos de conservación ambiental. ¿No te arrepientes?, le preguntó Lucía, quien se había convertido en una amiga improbable a través de la adversidad compartida. Podría ser millonaria. Isabel contempló el atardecer sobre las tierras que habían pertenecido a sus abuelos, donde su padre había crecido, donde ella misma había dado sus primeros pasos. Hay cosas que el dinero no puede comprar, respondió con una sonrisa serena. La dignidad. La justicia. La paz interior. Carlos se unió a ellas, trayendo café para los tres. Por cierto, Ricardo fue sentenciado esta mañana. 15 años sin posibilidad de libertad condicional. No celebraron la noticia. No había alegría en el sufrimiento ajeno, incluso cuando ese sufrimiento era merecido. Solo había un silencioso reconocimiento de que la justicia, a veces, tarda pero llega. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Isabel pensó en aquel día en que su mundo se había derrumbado en una fiesta de compromiso. En cómo la traición pública que había sufrido, aquel momento de humillación absoluta, había sido en realidad el comienzo de su liberación. A veces, los finales son realmente comienzos disfrazados, y a veces, la vida tiene formas sorprendentes de vengarse por ti, dándote no lo que pides, sino lo que realmente necesitas, la oportunidad de descubrir tu propia fuerza.